¿Crees que vivir en España es un sueño mediterráneo? Piénsalo de nuevo. Lo que antes era una tierra de sol, tapas y alquileres accesibles, hoy en día se ha convertido en un campo de batalla económico donde los locales pierden sus hogares, los turistas son enemigos y las ciudades se transforman en decorados vacíos para Instagram. O se hace un giro radical de modelo de ciudad y se apuesta por economías socialmente sostenibles, o la ciudad va a quedar como un mero decorado con un parque temático gigante. Esto no es solo una crisis de vivienda, es una bomba de tiempo que amenaza con redefinir el futuro del país. Y las rentas del patrimonio aportan mucho más que las rentas del trabajo. Y esto pues, nos hace cada vez más vulnerables y nos hace tener una economía menos productiva, menos competitiva, tampoco genera empleo de calidad. Vivir en España es peor de lo que crees. Hace 10 años, en Barcelona, podías alquilar un apartamento por 650 euros al mes. Hoy en día, el precio de ese mismo espacio casi se ha duplicado. Y en Madrid, los alquileres han aumentado un 20% en tan solo un año. Esto no es solo una excepción que ocurre en las ciudades, sino en todo el país. En los últimos 10 años, los alquileres a nivel nacional se han duplicado, mientras que los salarios solo han aumentado un 20%. Hoy en día, 1 de cada 4 familias que alquilan gasta más del 40% de sus ingresos solo en alojamiento. Existe una crisis de vivienda, una crisis del costo de vida y ahora incluso una crisis migratoria, pero no como podrías pensar. Pero ven, vamos a descubrirlo juntos. Econo Explosion. Aunque España ha experimentado algunos de los niveles de migración más altos de su historia, muchas personas están enojadas con otro grupo, los turistas y los extranjeros adinerados. En ciudades como Barcelona, este problema ha explotado. 1 de cada 4 personas en la ciudad es ahora un expatriado, mientras los locales se ven desplazados o se convierten en empleados domésticos en las casas donde solían crecer. Todo esto mientras 3,88 millones de viviendas, un asombroso 14% del parque habitacional de España, están completamente vacías. En Barcelona, pueblos históricos, que alguna vez fueron centros vibrantes y ricos en cultura, se han convertido en parodias de sí mismos. Tiendas centenarias y negocios tradicionales han desaparecido, reemplazados por tiendas de souvenirs que venden muñecas flamencas y bolas de cerámica. Los españoles están hartos. Miles han salido a las calles a protestar, escribiendo grafitis o incluso atacando a turistas, diciéndoles que se vayan. Pero estos problemas son solo síntomas de un problema mucho mayor que enfrenta la nación, uno que podría llegar a definir a España e incluso a Europa durante las próximas décadas. El gobierno está intentando desesperadamente que esto funcione, introduciendo un impuesto del 100% para quienes compren propiedades desde fuera de la Unión Europea e incluso hablando de prohibir los alquileres a corto plazo. Pero muchos temen que esto sea simplemente demasiado poco y demasiado tarde. Entonces, ¿cómo llegó todo a estar tan mal? ¿Y puede salvarse? Para entender realmente cómo las cosas en España llegaron a estar tan mal, solo necesitamos retroceder unos 20 años, al comienzo de los 2000, cuando el desastre moderno de España comenzó a desarrollarse silenciosamente. En la superficie parecía una era dorada. La economía estaba en auge y el país surfeaba una ola de prosperidad. Pero bajo todo eso, se estaban poniendo lentamente los cimientos de una crisis futura. Después de que España se uniera a la Unión Europea, obtuvo la membresía de la moneda única y con ello el acceso a todo el mercado europeo. De repente tenía acceso a una enorme oleada de inversión extranjera, crédito barato y una amplia gama de nuevos socios comerciales. Pero hubo un sector en particular que se disparó: la construcción. Gracias al flujo de inversión extranjera, los promotores inmobiliarios estaban construyendo más viviendas que nunca. Entre 2000 y 2009, el país construyó 5 millones de nuevas viviendas, aumentando la cantidad total de unidades habitacionales en un 25%. España se había convertido en el punto caliente de la construcción en Europa. En un momento dado, el país estaba construyendo más casas que Alemania, Francia y el Reino Unido juntos. Durante ese periodo, 1 de cada 5 empleos en el país estaba en el sector de la construcción, y el cartel de "se vende" se había vuelto tan común en España que se le conocía como el árbol nacional. Y por un tiempo el país parecía ir en ascenso. España tenía una historia de altas tasas de desempleo. Durante décadas había rondado el 20%. Gracias a esta explosión en la construcción, la cifra cayó drásticamente al 8%.
albañiles y electricistas empezaron a ganar grandes sumas de dinero, y en algunas partes del país, los trabajadores manuales conducían autos de lujo. Incluso el desempleo juvenil, que durante décadas había rondado el 40%, bajó a un manejable 18%. Era una edad dorada, o al menos eso parecía. Pero, como siempre ocurre, el floreciente mercado inmobiliario atrajo la atención de extranjeros adinerados. A comienzos de los 2000, el 2% de la población española era extranjera, pero para 2007 ese número había aumentado al 10%. Muchos de estos recién llegados no solo buscaban un lugar donde vivir, querían casas de vacaciones, complejos turísticos para alquilar y, por supuesto, inversiones. Gracias a esto, la deuda hipotecaria en España se disparó. En el año 2000 era de 200 millones, pero para 2007 había aumentado a más de 1.000 millones. La gente compraba segundas, terceras e incluso cuartas viviendas solo para revenderlas después con ganancias. Toda esta demanda hizo que los precios de la vivienda se dispararan. De 2000 a 2007, los precios aumentaron un asombroso 200% a nivel nacional. Por un tiempo, el sistema funcionó, pero aquí está el problema. Como la industria de la construcción estaba en auge, la población nativa del país experimentaba enormes aumentos en sus ingresos. En solo 7 años desde el 2000, el español promedio aumentó su ingreso en un 14%, creciendo más rápido que Francia, Alemania e incluso Estados Unidos. El mundo miraba con envidia y los economistas comenzaron a llamarlo el milagro español. Además de este explosivo crecimiento de ingresos, la enorme cantidad de viviendas que se estaban construyendo significaba que, aunque los precios de las casas estaban subiendo, esto se debía principalmente al aumento de precios en las viviendas turísticas de lujo, mientras que el precio de la vivienda asequible, especialmente en regiones fuera de los puntos turísticos, seguía siendo manejable para los trabajadores locales. Pero si la historia nos enseña una lección, es que una economía construida sobre deuda, combinada con la promesa de precios en constante aumento, es simplemente una catástrofe esperando a suceder. Y en 2008 eso fue exactamente lo que ocurrió. La crisis financiera global golpeó, y el milagro español rápidamente se convirtió en una pesadilla, haciendo que la economía del país se paralizara de un día para el otro. Millones de trabajadores perdieron sus empleos de la noche a la mañana. El desempleo se disparó del 8% a más del 20%, y en tan solo un par de años, la industria de la construcción, que antes era la base de la economía española, perdió el 50% de su valor, costándole al país más de 100.000 millones de euros al año. El número de viviendas construidas también se desplomó, de más de 600.000 al año a apenas 30.000. Las familias que habían adquirido enormes hipotecas de repente no podían pagarlas, y las viviendas perdieron valor. Los trabajos desaparecieron y comunidades enteras quedaron en ruinas. Pero aquí está el detalle. Aunque los titulares eventualmente cambiaron, la crisis en realidad nunca terminó. El colapso no dejó solo una abolladura temporal, reformó por completo la economía española, y casi 2 décadas después, el daño todavía es visible. Desde el colapso, los ingresos promedio en España se han mantenido prácticamente estancados, creciendo apenas un 4% en 20 años. Mientras tanto, los precios de la vivienda no muestran señales de detenerse. En ciudades importantes como Valencia y Barcelona, el costo de alquilar un pequeño apartamento aumenta más de un 10% cada año. Para la persona promedio, vivir en España nunca ha sido más difícil. Y para entender por qué las cosas aún no han vuelto a la normalidad, tenemos que observar uno de los legados más extraños del colapso. Un problema silencioso que sigue atormentando el mercado inmobiliario español hasta el día de hoy en día: las viviendas vacías. Después de la crisis de la vivienda, hubo un enorme excedente de casas que se habían construido pero no se habían vendido antes del colapso. Unas 600.000. Normalmente uno esperaría que esas viviendas se vendieran unos años después, pero para 2022, todavía había 450.000 de esas casas que nunca habían sido compradas. 4 veces la cantidad de viviendas que el país construye cada año. Esto puede sonar extraño, considerando que el país está en medio de una crisis de accesibilidad a la vivienda, pero estas casas no están vacías porque nadie las quiera, están vacías porque son inhabitables. Durante el auge, los desarrolladores construyeron frenéticamente, extendiéndose cada vez más lejos de los centros urbanos hacia tierras baratas y mal conectadas. Se levantaron suburbios enteros en zonas remotas sin infraestructura, bajo la suposición de que las ciudades eventualmente se expandirían hasta alcanzarlos.
En un momento en que parecía que los precios de las viviendas nunca dejarían de subir, esto no parecía una mala idea. Pero cuando el mercado colapsó, esa expansión nunca llegó. El resultado es que cientos de miles de casas se terminaron de construir, pero quedaron abandonadas. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Estas viviendas no son solo un legado de errores del pasado, están matando activamente la industria de la construcción en España. Con un excedente tan enorme de casas sin vender, los desarrolladores han sido prácticamente desincentivados de construir nuevas. ¿Por qué lo harían si ya hay tantas casas construidas que siguen vacías? De 2003 a 2007, el país construía alrededor de 600,000 viviendas nuevas cada año, pero desde la crisis solo se han construido unas 80,000 por año. Esa es la segunda tasa de construcción más baja de toda Europa, y está haciendo que vivir en España sea imposible. Gracias a la oferta limitada, el precio de comprar una vivienda se ha disparado en la última década. Los precios de las casas han aumentado en casi un 50%. Todo mientras los ingresos medios no han aumentado en absoluto. Y para la mayoría de los nativos, el sueño de tener una casa se ha vuelto cada vez más imposible. Pero no es solo la falta de nuevas construcciones lo que está alimentando la crisis. Hay otro factor clave en juego. Al mismo tiempo que la construcción de viviendas se desaceleraba hasta casi detenerse, la población de España seguía creciendo. Durante décadas, el país ha estado sufriendo lo que una vez se consideró un signo de éxito, la inmigración. En 1998, los inmigrantes representaban apenas el 1,6% de la población. Para 2022, ese número se había disparado hasta casi el 20%, unos 8,66 millones de personas. Y en los últimos años, el crecimiento poblacional ha sido impulsado casi en su totalidad por la migración. En 2023, los migrantes representaron el 90% del aumento total de población en el país. Esta afluencia se concentra especialmente en grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, donde la creciente demanda está desplazando a los residentes locales de sus propios barrios. Pero aquí está el verdadero problema. Muchos de estos recién llegados no solo buscan un hogar, sino una inversión. Con la construcción incapaz de mantenerse al día con la nueva demanda, el mercado inmobiliario español parece una mina de oro. Extranjeros adinerados ven una población en crecimiento, un turismo en auge y una escasez de viviendas, y concluyen que los precios solo pueden ir en una dirección, hacia arriba. Esto crea un ciclo que se cumple a sí mismo, donde la vivienda se trata más como una inversión que como una necesidad básica, y al final, son los españoles comunes quienes quedan luchando por encontrar un lugar que realmente puedan pagar para vivir. En los últimos años, esto se ha vuelto más que un problema de accesibilidad económica. La crisis de vivienda podría estar matando las perspectivas futuras del país. España tiene una de las tasas de desempleo juvenil más altas de la Unión Europea, situándose por encima del 27% en 2023, más del doble del promedio europeo. No es porque los jóvenes no estén buscando trabajo. De hecho, muchos están desesperados por encontrar oportunidades, pero hay un gran obstáculo en su camino: la vivienda. La mayoría de los empleos, especialmente los destinados a jóvenes profesionales, están ubicados en las grandes ciudades del país: Madrid, Barcelona y Valencia. Pero en estas ciudades, la vivienda se ha vuelto completamente inaccesible. Una media de un estudio en Barcelona cuesta ahora más de 1.200 euros al mes. Con el salario mínimo en España establecido en 9,26 euros, se necesitaría un mes completo de trabajo solo para pagar el alquiler. En teoría, uno se gradúa, se muda a una ciudad, empieza su carrera y construye una vida. Pero en España eso se ha vuelto casi imposible. Así que en lugar de mudarse a donde están los trabajos, se quedan en casa o se van del país por completo. Y eso es un gran problema. El futuro de cualquier economía depende de que los jóvenes entren al mercado laboral, paguen impuestos, inicien negocios y gasten dinero. Y si no pueden permitirse vivir en las ciudades donde ocurre la actividad económica, eso simplemente nunca sucede. El gobierno español finalmente está comenzando a actuar, dándose cuenta quizás demasiado tarde de la magnitud de la crisis en la que se encuentran. Uno de los movimientos más audaces ha sido una propuesta de impuesto del 100% sobre la compra de propiedades por parte de compradores no pertenecientes a la UE. La idea detrás de esto es simple: desalentar a los extranjeros de comprar casas en España solo como vehículo de inversión, liberando esas viviendas para que las personas comunes puedan mudarse a ellas. Y en teoría esto debería hacer que los precios bajen.
Pero hay un problema. A pesar de todo el daño que ha hecho la inversión extranjera, también es una de las pocas cosas que todavía motivan a los desarrolladores a construir. Si ese dinero desaparece de la noche a la mañana, podría eliminar el último incentivo restante para construir nuevas viviendas, haciendo que la oferta sea aún más escasa. Y aun si el plan funciona, puede que sea demasiado poco, demasiado tarde. Años de inacción han llevado al país a un punto de quiebre. Decenas de miles de españoles ya han sido excluidos por los precios, y los jóvenes están siendo expulsados de las ciudades donde podrían haber construido sus futuros, y las consecuencias económicas están empezando a acumularse. La crisis actual de España es el resultado de años de pensamiento a corto plazo, especulación de mercado e inacción política. Lo que comenzó como un auge económico se ha convertido lentamente en una crisis de accesibilidad. Las propuestas recientes muestran que los responsables políticos están empezando a tomarse este asunto más en serio, pero la magnitud del problema es enorme, y solucionarlo requerirá más que impuestos y restricciones. Requerirá inversión sostenida, planificación urbana más inteligente y políticas que traten la vivienda como una necesidad y no solo como un activo. Ese tipo de visión de futuro es exactamente lo que está ocurriendo ahora en un espacio completamente diferente, especialmente con metales como el cobre. Ahora, puede que no suene conectado, pero el cobre es esencial para la vida moderna. Alimenta hogares, ciudades, transporte e infraestructura. Y al igual que la vivienda en España, la oferta mundial no ha seguido el ritmo de la demanda. ¿Y si el futuro de la economía global dependiera de algo tan simple como ¿dónde vives? ¿Estás listo para apostar por lo que realmente moverá al mundo en los próximos años? ¿Qué solución se te ocurre? Ahora sigue explorando con nosotros los giros inesperados de la política y la economía. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos pronto.